de la inflamación. Hoy vamos a hablar sobre la inflamación, que es un proceso fundamental en la patología. Un proceso que a veces es bien subestimado, es simplificado. Se trata a la inflamación como si fuera algo superfluo, somero. Y en verdad, la inflamación, cómo ocurre y cómo termina, es bien complicado. Es tan importante que la inflamación es necesaria para vivir. Sin inflamación, nosotros no pudiéramos defendernos de los patógenos externos y tampoco pudiéramos reparar nuestros tejidos lesionados. Bien, entonces nosotros constantemente estamos sufriendo ataque por patógenos externos, agente infeccioso, el que más te guste, y nuestros tejidos también pueden sufrir lesión o daño tisular. Por ejemplo, si tú te cortas con un cuchillo, no quiere decir que eso es una cosa infecciosa. O sea, ahí hubo daño celular. Entonces, nuestro cuerpo tiene que llamar células para que defiendan y reparen esos sitios que están siendo lesionados. Al final del día, estas células van para eliminar ese potencial agente ofensivo. ¿Y por qué? Porque el agente ofensivo no necesariamente es algo, una bacteria. El agente ofensivo también puede ser una célula muerta. O sea, al igual que tú no puedes estar en tu casa con un perro muerto porque se cae su peso, tampoco tú puedes estar en tu cuerpo con células muertas. Entonces son potenciales, son dañinas. ¿Okay? Entonces, vamos a ver poco a poco por qué ocurre esto. Y en base a esto, la inflamación es necesaria para poder sobrevivir. ¿Okay? Entonces, la inflamación lo que hace es limpiar. Entonces, en tal caso que llegue una bacteria, un parásito, lo que más te guste, limpia, elimina esa bacteria, ese agente infeccioso, y también repara el potencial daño que provocó, ¿ok? Limpia. O sea, es como un camión de la basura. Si no fuera por la inflamación, la basura se acumularía y con la respectiva acumulación de basura vendrían las respectivas consecuencias. Entonces, nosotros vamos a estudiar en esta parte de la inflamación que hay leucocitos que fagocitan, sobre todo como lo ven acá, los neutrófilos y los macrófagos. También tenemos anticuerpos, que después vamos a ver cómo se producen, para qué sirven, y eso usted lo complementará con su clase de inmunología. Y también vamos a ver que existen proteínas que también destruyen potenciales agentes lesivos, que son las proteínas del complemento. Bien. Entonces, normalmente nuestras células de la inflamación, o sea, los leucocitos y compañía, están circulando en la sangre, normalito por ahí, viajando, ¿okay? Como tú en un carro en la carretera. Y en estos sitios, o sea, dentro de la sangre, los leucocitos no provocan daño, o sea, ellos no están activados, pero mejor dicho. Entonces, nosotros tenemos células centinelas, por así decirlo, que son células que están vigilando si a nuestro cuerpo entran potenciales agentes lesivos. Por ejemplo, ¿cómo tú sabes que llegó una bacteria a tu piel o que entró? Bueno, porque tú tienes células que están vigilando constantemente eso. Entonces, cuando estas células vigiladoras captan que algo extraño entró, entonces ellas llaman a los otros leucocitos y las otras proteínas de defensa para que eliminen potencialmente eso que está provocando daño. Como por ejemplo, si hay un robo, la única forma que los policías lleguen al robo es que uno llame y haga el reporte. Si tú ves que hay un robo y nadie llama, pues los ladrones se irán con la suya y el robo va a pasar desapercibido. Algo similar ocurre con la inflamación. Si el agente ofensor no es detectado y no llaman a los leucocitos al sitio de batalla, pues nunca van a llegar. ¿Okay? Que es lo que ves aquí, ¿no? Sin inflamación, las infecciones no se pueden detectar, jamás tus heridas van a sanar y el tejido lesionado siempre estaría ahí. O sea, la inflamación sirve para corregir y arreglar todas estas cosas. Por ejemplo, si te metió una astilla, por ejemplo, esa astilla lesionó tejidos, también se puede sobreinfectar eso. Y si no fuera por la inflamación, este tejido se quedará constantemente lesionado. Entonces, tienen que llegar al sitio de lesión tus leucocitos,
ellos van a provocar inflamación para destruir esas células muertas, bacterias si las existen, eventualmente van a reparar el tejido y se soluciona todo. Sin inflamación, este tejido jamás se pudiera reparar. Bien, entonces vamos a primero hablar de cosas generales de la inflamación, o como dice aquí, ¿no? Principios básicos de la inflamación. Entonces la inflamación ocurre en una serie de pasos ordenados, o mejor dicho, organizados. Primero que todo, cuando entra un agente ofensor, en este caso, de forma general, le vamos a llamar una bacteria. Cuando entra una bacteria, esa bacteria es detectada por células y moléculas de nuestro cuerpo que se encargan de eso. Con ese aquí hospedero se refiere a uno mismo, ¿no? Porque a veces utilizamos esa palabra huésped maldicha. Por ejemplo, y que las defensas del huésped. Realmente, si tú te vas a la semántica pura, el huésped es quien llega. Por ejemplo, si tú vas a un hotel, tú eres el huésped del hotel y el hotel es el hospedero, ¿ok? O sea, el que te provee el servicio. Entonces, cuando una bacteria entra en nuestro cuerpo, ella es nuestro huésped y nosotros somos el que le estamos dando albergue, o sea, somos el hospedero. Pero esta palabra huésped, hospedero, a veces son usadas, sobre todo huésped, es utilizada incorrectamente. También podemos decir aquí del individuo, o sea, el individuo afectado. Entonces, estas células vieron que algo raro se metió y entonces ya comienzan a radiar, ¿ok? Llaman leucocitos que están en la circulación para que encuentren esa bacteria que está haciendo daño y la puedan destruir. Entonces, una vez que el leucocito es llamado, él cambia su morfología, porque recuerden que él está dentro del vaso, se activa y entonces viaja al tejido con la función de eliminar ese potencial agente ofensor. Claro, en esa batalla se forma como una especie de balacera, o sea, es una cosa violenta, destructiva, por lo cual la inflamación tiene que ser controlada. La inflamación no puede ser eterna, ¿ok? Porque si la inflamación fuera eterna, todo el tejido sufriría daño sin control. Eventualmente, esa inflamación termina y el tejido que estaba lesionado, pues se repara. Entonces, ponte que hubo una solución de continuidad en la piel, por una herida, una cortada. Entran las bacterias, entonces esas bacterias son detectadas por las células vigilantes. Después vamos a hablar de ellas. Las células vigilantes llaman desde la circulación a los leucocitos pasan a través del endotelio de los vasos y llegan al sitio de batalla. Entonces, aquí los leucocitos, entonces, en este caso los neutrófilos, comienzan a fagocitar todas esas bacterias, acaban con ellas, eventualmente destruyen o eliminan al agente ofensor y entonces la inflamación se acaba. Y después, eventualmente, por mecanismos que veremos en las próximas clases, el tejido es reparado y ya, todo bien. Si no hubiera inflamación, la bacteria haría fiesta contigo y entonces eventualmente acabaría con tu cuerpo. Te mueres, te matas. Por eso es que la gente se muere de infecciones. ¿Ok? Ejemplo clásico es el COVID. Bien. Nosotros vamos a estudiar dos grandes familias o dos grandes grupos de inflamación. La inflamación aguda y la inflamación crónica. La inflamación aguda, como dice aquí, es rápida, ¿ok? Es una respuesta rápida, ya sea a agentes infecciosos o a tejido dañado o lesionado. Rápida que ocurre de minutos a horas, realmente rápida. Y también su duración es cortita. Bien, durante la inflamación aguda, nosotros vamos a ver un fenómeno en el cual vamos a ver mucho leucocito, sobre todo los leucocitos que llegan más rápido al sitio, que son los neutrófilos. Entonces, la inflamación aguda se caracteriza por la presencia de neutrófilos, que muchos neutrófilos que están llamados a destruir sobre todo agentes infecciosos. En el caso de tejido dañado, también el que llega es el macrófago. El macrófago fagocita todas estas partículas o debris celular, todos esos tejidos dañados. Eventualmente, en esta lucha, el agente ofensor, ya sea una infección, un agente infeccioso o un tejido lesionado, es eliminado y el tejido es reparado. Eso es si todo ocurre bien. ¿Me explico? Si todo se da adecuadamente y nuestro cuerpo
tiene la suficiente fuerza o los suficientes mecanismos para destruir al agente ofensor. Claro, esto puede fallar, ¿ok? Puede que tu inflamación aguda falle y entonces no pudimos eliminar al agente ofensor. Entonces, no podemos permitir que la bacteria haga fiesta, ¿ok? Hay que buscar entonces armas más pesadas para destruirlas. Y entonces, esta inflamación aguda progresa a lo que nosotros conocemos como inflamación crónica. Comienza la palabra crónica, o sea que dura más, ¿ok? Dura más y se caracteriza porque hay mayor destrucción a los tejidos. Es como, por ejemplo, que unos policías no pueden retener a un maleante solamente a toletazos. Se tiene que usar armas de fuego, ¿ok? Entonces, las armas de fuego, esto sí, son para reducir al maleante, pero también pueden, sin querer queriendo, provocar daños a externos. Ni siquiera voy a decir que otras personas, pero puede que esa bala le reventó el vidrio a un carro o un local. Eso es daño colateral. Esto correlaciona directamente con el uso de mayor fuerza. Entonces, en inflamación crónica, como se utilizan armas más pesadas, más poderosas, también va a haber mayor daño al tejido no involucrado. En la inflamación crónica, nosotros vamos a ver son macrófagos. O sea, el macrófago es la principal célula de la inflamación crónica. Curioso porque el macrófago participa tanto en la aguda, donde no es protagonista, pero en la crónica también, donde sí es protagonista. Y también va a haber la presencia de linfocitos. Entonces, como es una cuestión crónica, o sea que dura mucho, va a haber un proceso constante de inflamación y reparación. Eso lo que va a llevar al final del día es a un proceso de fibrosis. O sea que el tejido funcional, después de tanto daño, se va a ir reemplazando por puro tejido fibroso. Prácticamente una gran cicatriz. Que sí, repara el daño, pero al costo de que el órgano pierde su función. Bien. No solamente participan células en la inflamación, sino que también participan unas sustancias que nosotros llamamos mediadores. Hay muchos mediadores, vamos a comenzar hablando de los mediadores químicos, ¿ok? Los mediadores químicos son producidos por nuestras propias células en respuesta a esa inflamación. Lo mismo, ¿no? Te cortaste, me corté yo, pues. Y a través de esa herida comenzaron a entrar bacterias de la piel. Entonces, en mi piel hay células que perciben ese daño, ¿ok? Células, por así decirlas, centinelas, que están ahí como en las torres de control, vigilando, patrullando, por si alguien extraño se metió. Hablando de la piel, las características que hacen esto son las células dendríticas, ¿ok? Pero también tengo vigilando a mis macrófagos residentes en tejidos y a los mastocitos, ¿ok? Una vez que esas células detectan que hay invasión por bacterias, entonces ellas comienzan a radiar y decir, hey, mira, en tal lugar ocurrió un problema. Entonces no es que radian, obviamente. O sea, ellas comienzan a secretar citoquinas, ¿ok? Las citoquinas que tú conocerás con más calma en tu clase de inmuno, atraen más leucocitos, ¿ok? En un primer tiempo. De manera sencilla, porque yo tampoco soy experto en citoquinas, existen citoquinas que atraen inflamación, o sea que son proinflamatorias, y citoquinas que regulan o terminan la inflamación, o sea que son citoquinas antiinflamatorias. En este punto, el agente ofensor llegó. Por lo tanto, lo que va a reinar o lo que va a predominar son las citoquinas proinflamatorias, ¿okay? Porque tienes que llamar a la inflamación porque el agente ofensor llegó. O sea, cuando hay un robo, hay que llamar a la policía para que ataque a los maleantes, para que haga que ese robo se detenga. Bien, estos mediadores también son producidos por algunas proteínas que se encuentran en este momento. Bien, estos mediadores inflamatorios tienen muchas acciones. No solamente llaman a leucocitos, sino que también promueven el mayor flujo de sangre, en este caso de plasma, y reclutan más leucocitos. Porque recuerda que esos leucocitos vienen de nuestra circulación. Estos mediadores inflamatorios, en los que están sobre todo las citoquinas, también activan estos leucocitos. Por ejemplo, yo tengo un revólver, ¿no? El revólver como tal no hace daño.
Lo que hace daño es cuando está cargado y está sin el seguro. Ahí sí es peligroso, si está usado de una forma incorrecta. Normalmente los leucocitos están en una forma inactivada en la sangre. Cuando hay un potencial ataque, este leucocito se activa. Eso quiere decir que le quitan el seguro y él está listo para atacar. Entonces, cuando adquiere esa capacidad, ya él puede destruir. Es lógico pensar que él no puede estar constantemente activado en la sangre. Primero que todo, porque eso gasta mucho ATP, mucha energía. Y segundo, porque eso provocaría mucho daño a nuestros propios tejidos. Entonces, él solamente se activa cuando hay evidencia de que hay un potencial daño. Y eso solamente ocurre gracias a la activación que promueven estos mediadores inflamatorios. Por ejemplo, aquí hubo una disrupción de la piel y entraron bacterias. Entonces las células dendríticas de la piel, que son las células de Langerhans, detectaron estas bacterias y entonces ellas comenzaron a llamar a células de la inflamación. ¿Ok? Neutrófilo, un inicio, después macrófagos, ¿ok? Gracias a esta producción de mediadores de la inflamación, donde son sobre todo prominentes las citoquinas proinflamatorias. Bien. Una vez que ocurre el ataque, tu cuerpo sufre ciertos cambios. Por ejemplo, si tú te cortas, no es que, no me corté y está sangrando, no. En el sitio de lesión hay ciertos cambios que son clásicos y que correlacionan con todas las inflamaciones, independientemente de cuál sea la causa. Entonces, vamos a encontrar que en el sitio de lesión va a haber calor, ¿okay? Va a haber aumento de la temperatura, va a haber rubor, o sea que se pone rojo ese sitio de lesión, va a haber aumento de volumen, se va a hinchar eso, va a dolerte y también, dependiendo de la severidad del insulto, también va a haber pérdida de la función. Estos 5 son conocidos como los signos cardinales de la inflamación. ¿Y por qué ocurre esto? Porque cuando ocurre la inflamación va a haber cambios a nivel de los vasos, sobre todo por aumento de la permeabilidad y también gracias a ese aumento de la permeabilidad van a llegar leucocitos al sitio de lesión y ahí los leucocitos van a comenzar a atacar y ese ataque más los cambios vasculares son los que al final del día provocan estos cambios que son compartidos en menor o mayor medida en la inflamación, la que más te guste. Bien. Dijimos que la inflamación es para controlar potenciales patógenos, bacterias o células muertas. Este es un concepto importante porque si tú agarras y le metes un puñete seco a la pared, eso también te va a producir inflamación. Eso no tiene nada que ver con bacterias, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando tú le pegas a la pared, tus células que sufrieron daño se mueren. Esto se correlaciona mucho con la clase anterior de la lesión celular. Puede que algunas se reparen, pero hay otras que se van a morir, ¿ok? Porque el trauma físico es excesivo. Claro, tal vez no que le metiste un puñete en serio a la pared, no es que nada más que le pegaste, no, un puñete duro. Entonces tú sabes que tu mano se va a hinchar. ¿Por qué? Porque tus células se van a morir y esas células muertas van a traer inflamación de una manera muy similar, por no decir igual, a cómo lo ocasionaría una bacteria o un agente infeccioso. Bien, la inflamación está ahí para resolver ese problema, ya sea para destruir la bacteria o para destruir o remover esas células muertas. ¿Cuál es el problema? Producto de la inflamación también suele lesionarse el tejido no lesionado, o sea, el tejido que no estaba involucrado en la inflamación. Hay situaciones en las cuales la inflamación es tan violenta, tan potente, que el agente ofensor no es el problema. El problema es la severidad, la intensidad de esa inflamación. Eso es sobre todo cierto cuando nosotros vemos el temita este de las enfermedades autoinmunes, donde el problema es tu propia inmunidad. ¿Qué ocurre? Con una infección, la infección por muy severa que sea, eventualmente se va a acabar, ¿ok? Eventualmente tu inflamación va a controlar ese agente infeccioso y eso se va a acabar. O sea, eso quiere decir que es autolimitada. Por ejemplo, si tú te resfrías, no te resfrías para siempre. Al cabo de 1 o 2 días
5, 10, dependiendo de las características de la infección, eso se acaba, ¿ok? Eso se acaba y entonces tú quedas como si no hubiera pasado, ¿ok? Eso es lo que se refiere que es algo autolimitado. Eso quiere decir que eventualmente se va a acabar. Hay veces que la inflamación se sale de control. El ejemplo claro es con enfermedades autoinmunes. O sea, la inflamación es forever, ¿ok? O con las alergias, donde la persona que sufre de alergia tiene una reacción desproporcionada frente a algo que normalmente no es dañino. Por ejemplo, tú eres alérgico a los mariscos. Los mariscos no hacen nada malo, pero es que tu cuerpo reacciona de una forma innecesariamente violenta frente a esa sustancia que normalmente no hace daño. Entonces, normalmente nuestro ambiente nos ofrece 1.400.000 potenciales agentes ofensores. Entonces, nuestro cuerpo lidia con esos agentes ofensores gracias a la inflamación. Una inflamación bien regulada, como dice aquí, ¿no? Physiological inflammation, bien regulada. Eso se puede salir de control, ¿ok? Porque no se resuelve y la inflamación sigue. Entonces, se puede convertir en una inflamación patológica, donde la propia inflamación provoca daño excesivo. Y es un punto donde esta inflamación entonces se convierte en la causa de la enfermedad. ¿Okay? Eso ocurre. Bien. Dijimos que la inflamación puede provocar daño más allá de el que estaba indicado a resolver el problema. Por ejemplo, si en una guerra tiran una bomba nuclear, no solamente vas a matar al enemigo, vas a matar muchas personas inocentes, vas a destruir ciudades enteras y vas a tener una dosis de radiación por muchos años venideros, ¿ok? Eso es daño colateral. O sea, yo estoy seguro que el que lanzó la bomba, no sé, no quiso dañar inocentes, pero eso es inevitable. Con la inflamación ocurre algo similar. La inflamación no está indicada a dañar nuestros propios tejidos. Pero ¿qué ocurre? Eso es inevitable porque la inflamación es muy violenta a veces. Se sale de control. Y debido a esto, es que los medicamentos antiinflamatorios son tan populares. ¿Okay? El Dorival, que es el clásico ibuprofeno, es bien popular. Diclofenaco, aspirina, acetaminofén. Todos son medicamentos que son muy populares porque te disminuyen los síntomas, te bajan el dolor, que es sobre todo el más molesto de los síntomas. Eso cuando la inflamación es muy potente, es muy violenta. Lo contrario también ocurre. Una inflamación deficiente también es peligrosa, sobre todo si el paciente está en algún grado de inmunocompromiso. Por ejemplo, paciente HIV, SIDA, su inflamación es deficiente. Por lo tanto, agentes infecciosos que a mí no me hacen nada, a él lo pueden matar. Entonces, la inflamación, si es mucha, es mala, y si es poca, también es mala. Entonces, esto tiene que ocurrir en un contexto de una adecuada regulación, balance. Eso es lo que se llama homeostasis, ¿ok? Balance adecuado de todo. Ya tú verás que aquí todas estas enfermedades son causadas por un exceso de inflamación. El asma es, una parte de ella ocurre en una respuesta alérgica. En un momento vamos a ver que la glomerulonefritis ocurre en un contexto postinfeccioso. Ya la bacteria se fue, pero lo que hace daño es el depósito de complejos autoinmunes en el riñón. El shock séptico que ocurre en respuesta a bacterias es más que todo porque hay una bomba, una explosión de citoquinas en tu cuerpo, que es lo que te acaba causando más daño. Y todas estas que están acá son autoinmunes, o sea que son causadas por tu propia inmunidad, porque tienes un sistema inmune demasiado potente. Bien, otra cosa importante es que la inflamación, como les dije, está indicada a eliminar un agente ofensor, ya sea un microorganismo o una célula muerta. Quiere decir que cuando se acaba esto, la inflamación debe terminarse. Por ejemplo, si en un local hay un robo, los policías llegan y logran someter al ladrón, ya, se acabó. Se lo llevan y ya el centro comercial sigue sus actividades como si nada. Bueno, menos el local afectado. Ya, se acabó. ¿Okay? Eso también aplica para nuestro cuerpo. Una vez que el agente ofensor es eliminado, la inflamación debe detenerse y por lo tanto ya se acabó. Y eso ocurre gracias a que los participantes de la inflamación se degradan y se van. ¿Ok?
Eso con respecto a los mediadores. Una cosa importante es que nuestros leucocitos de la inflamación tienen vidas medias cortas. O sea que en determinado momento ellos van a morir por apoptosis. Porque si no fuera por esto, ellos se quedarían ahí forever, causando daño a los tejidos. Entonces, ellos están programados para llegar, ¡ja!, atacar y rápidamente morir. ¿Okay? Es como, por ejemplo, una pistola cargada. Las balas no son infinitas. Una vez que las balas se acaban, ya, se acabó la pistola. Porque si no, el daño fuera infinito. Algo más o menos similar aplica con nuestros leucocitos. Si no se eliminaran, siguieran ahí disparando y eso provocaría una inflamación perpetua y muy dañina. También en nuestro cuerpo existen mecanismos antiinflamatorios. Así como hay mediadores inflamatorios, también hay mediadores antiinflamatorios que regulan ese daño. Y entonces, una vez que el agente es eliminado, entonces nuestros tejidos son reparados y, si es posible, regenerados en su totalidad. Entonces, siguiendo la imagen que está acá, me pasé. Carajo. Primero, en el número 1 hay una herida. Y entonces, en esa herida llegaron bacterias. ¿Okay? Aquí nos saltamos un paso, que es el que vamos a conocer en la clase de la reparación del tejido, que es donde las plaquetitas van a intentar sellar ese defecto para que no haya una hemorragia constante. Bueno, llegamos al punto 3, donde esta mast cell, o sea, esta célula cebada, mejor conocida como mastocito, va a comenzar a llamar a la inflamación. Recuerda que ella secreta citoquinas que atraen entonces a los neutrófilos. Mira que los neutrófilos están tranquilitos en los vasos y entonces cruzan los vasos y llegan a el sitio de inflamación. O sea, el sitio donde está la bacteria. Entonces, aquí comienzan a fagocitar, comerse todas esas bacterias. Eventualmente llegan los macrófagos, ¿ok? Y los macrófagos comienzan a sintetizar citoquinas antiinflamatorias, que lo que hacen es regular la inflamación, detenerla si el agente ofensor fue eliminado y eventualmente iniciar la reparación del tejido. Que el macrófago no destruye los neutrófilos. Los neutrófilos, recuerda, que van a tener vidas medias cortas. Por lo tanto, aunque ellos quieran seguir destruyendo, no lo van a hacer porque están programados para morirse eventualmente. Bien. Esos son los aspectos generales de la inflamación. ¿Okay? Vemos que la inflamación hay muchas cosas que la pueden causar. Por ejemplo, un agente infeccioso, como hemos dicho ya, el tejido muerto también llama a inflamación por la causa que más te guste. Las causas ya las conocimos en la clase anterior. Los cuerpos extraños también cabrean a la inflamación. Por ejemplo, cuando a ti te suturan, esa sutura es detectada como algo que tu cuerpo no reconoce. A tu cuerpo no sabe que esa sutura está ahí para reparar el daño. Tu cuerpo ataca la sutura, ¿ok? Al igual que te topean y te ponen grapas quirúrgicas, tu cuerpo también ataca esas grapas quirúrgicas, ¿ok? O sea, entonces se forman estas cosas que están acá, ¿no? Es un granuloma con células gigantes multinucleadas que lo que tratan es de fagocitar esa sutura. ¿Qué pasa? La sutura es infagocitable. Entonces, por eso es que se molestan los macrófagos y comienzan a formar estos granulomas y esas células gigantes multinucleadas. También la inflamación puede ser producto de una reacción autoinmune, porque tu inmunidad reacciona frente a tejidos normales. ¿Okay? Eso lo vamos a estudiar en su momento con más calma. Bien. El primer paso para que esté la inflamación es que se reconozca el potencial agente ofensor, que en este caso va a ser un microorganismo o una célula dañada. ¿Quién realiza esto? Células que tienen receptores especializados para detectar esto. Serían sobre todo las células dendríticas. ¿Okay? En esas células dendríticas hay unos receptores especiales que se llaman los TLR o los Toll-like receptors. En español, receptores Toll-like o tipo Toll. Bien, esos receptores tipo Toll, que son los que tienen aquí en rojito, Toll-like receptor, tienen la maquinaria para detectar proteínas que se encuentran, o sustancias en general, porque no solamente son proteínas, que se encuentran en la superficie de los microorganismos. O sea, ellos tienen la forma de detectarlos. Entonces, una vez que la célula dendrítica
gracias a su TLR, detectó una potencial bacteria, entonces ellas comienzan a secretar citoquinas que van a traer estos leucocitos al sitio de inflamación para destruir esa bacteria. ¿Okay? Citoquinas que activan linfocitos y también pueden secretar citoquinas antivirales, que son los interferones que nosotros vamos a ir conociendo a lo largo de la clase. Esto con respecto a los microbios. ¿Okay? También tenemos nosotros sensores o mecanismos que detectan daño celular. ¿Okay? Cuando una célula es destruida, se liberan de su citosol moléculas que son detectadas y que indican que hay daño celular. Por ejemplo, ponte que tú te cortaste y no te diste cuenta. Tú te das cuenta es porque una de dos, o te duele o estás sangrando. ¿Ok? O sea, tú tienes que percibir el daño. O sea, cuando una célula es destruida, el contenido se sale. ¿Ok? Y tienes moléculas que detectan ese contenido que no debe estar afuera y entonces eso les indica que está habiendo lesión celular. Por ejemplo, se detecta ATP, se detecta que hay disminución del potasio intracelular o se detecta que hay DNA libre en el citoplasma. Todas son cosas anormales que indican que hay daño celular. También tenemos proteínas circulantes que reconocen microbios. El ejemplo clásico es las proteínas del complemento. Entonces, tienes aquí tu célula dendrítica, gracias a ese Toll-like receptor, detectó sustancias comunes en los microorganismos y entonces comenzó a llamar, gracias a las citoquinas, a células de la inflamación. ¿Okay? Todo esto ocurre porque hay un reconocimiento. Sin el reconocimiento, nada de esta cosa fuera posible. Por ejemplo, si tú ves un robo, eres testigo y tú no haces la denuncia, no va a pasar absolutamente nada y los ladrones se salen con la suya. Entonces, ahora sí vamos a comenzar a hablar de un punto importante de esta clase. Tenemos que el celular que no va a ser que me estén llamando y entonces no me doy cuenta y eso también es deleterio. Son las 8. Listo, todo bien por acá. Y por acá también. Entonces voy a aprovechar para servirme un poquito de agua. Agua, agua. Está mojado. A ver, este es al revés. Así, perfecto. Sigamos. Vamos a hablar de la inflamación aguda. ¿Ok? La inflamación aguda, ya dijimos que es la que ocurre rápido y la que se caracteriza por los neutrófilos. Bien, esa inflamación aguda ocurre por 3 pasos principales. Primero que todo, tus vasos chiquititos, o sea, la microcirculación, ¡puf!, se abren. Y gracias a que se abren, puede fluir más sangre a través de ellos. También va a haber un aumento de la permeabilidad de estos vasitos. ¿Okay? Recuerda que tu endotelio, por lo general, está sellado gracias a las uniones intercelulares comunes en todos los epitelios. Cuando se secretan sustancias que aumentan la permeabilidad vascular, como la histamina, esas uniones se abren y entonces puede haber fuga entre endotelio y endotelio. No es que pueda haber, va a haber. Entonces, gracias a esos espacios de fuga, se va a favorecer que puedan migrar más leucocitos y más paso de proteínas plasmáticas, por ejemplo, el complemento, al sitio de lesión. Y otro componente importante de la inflamación aguda es que los leucocitos migren al sitio de lesión y que en ese lugar se activen y destruyan el potencial agente ofensor. En el caso de la inflamación aguda, lo que nosotros vamos a ver son fagocitos, o sea, células especialistas en la fagocitosis. ¿Okay? Aparte de fagocitos, también tenemos células centinelas, la pongo en verde, porque la más reconocida son las células dendríticas, o sea, células que detectan
los potenciales agentes ofensores. Yo me las imagino así como una torre de control con unos largavistas, unos binoculares detectando todo, y ellas van como tirando bombas desde arriba. O sea, liberan más moléculas, o sea, más citoquinas, que mayor inflamación inducen. ¿Ok? Estas citoquinas van a reclutar más leucocitos y van a aumentar mayor flujo de plasma. ¿Por qué es importante esto? Porque recuerden que nuestra sangre, nuestros vasos, son como el vehículo de todo lo que hay en nuestro cuerpo. Para que puedas movilizar mayor cantidad de leucocitos, requieres que la sangre se movilice más. Por ejemplo, es como si tú subieras al metro y el metro se para, se detiene, como en estos días. Entonces tú no vas a llegar a tu destino. Entonces, en nuestro cuerpo ocurre algo similar. Nosotros tenemos sí la sangre fluyendo constantemente, pero cuando hay inflamación, el flujo de sangre aumenta, cosa que el metro ¡boom!, vaya más rápido y de esa manera puedan llegar más leucocitos, en este caso neutrófilos y macrófagos, al sitio de inflamación. ¿Cómo ocurre esto? Porque hay cambios a nivel de la microvasculatura. El vaso se dilata, hay mayor flujo sanguíneo y la permeabilidad de los vasos aumenta. ¿Okay? Entonces, se reclutan gracias a esto fagocitos que cruzan los vasos hacia los tejidos y entonces aquí comienzan a comerse esas bacterias o esas células muertas. Bien, como les dije, es fundamental que para que ocurra inflamación aguda, tienen que haber cambios en nuestros vasitos, ¿ok? En los vasos sanguíneos. Tiene que haber cambios en la permeabilidad vascular y cambios, en este caso, aumento en el flujo sanguíneo. Estos cambios se aseguran de que lleguen al sitio de inflamación la mayor cantidad posible de leucocitos y de proteínas destructoras de bacterias. Como lo ves acá, tienes este vaso con su endotelio bien sellado, pero cuando hay el estímulo adecuado, ya sea por mediadores inflamatorios, el endotelio sufre fugas, ¿ok? Sufre aumento de la permeabilidad y también se vasodilata. Eso permite un mayor flujo de sangre. Entonces, comienzan a liquearse leucocitos y proteínas, ¿ok? Recuerda de la clase anterior que ese líquido rico en proteínas y en leucocitos se llama exudado. Entonces, ese exudado es liberado a los sitios donde están las bacterias y ahí comienzan a destruir, ¿ok? Comienzan a destruir lo que se les ponga enfrente, porque esa es su misión. Bien, en este punto vamos a discutir dos conceptos importantes, ¿ok? El exudado y el trasudado, que eso lo vimos en el curso anterior, pero igual sé que hay estudiantes que no tienen el curso anterior, por lo tanto lo voy a repetir. El exudado es este líquido que se sale de los vasos, que es un líquido que es rico en proteínas y en leucocitos. O sea, por así decirlo, es un líquido muy concentrado. Es un líquido que es sucio y que por lo general es un líquido que se crea en respuesta a que hay algo malo ocurriendo. Por ejemplo, solamente se va a dar en caso de que haya exceso de bacterias. ¿Ok? Mientras que la contraparte es el trasudado. El trasudado es un líquido que por lo general trasuda, es una redundancia, se sale de los vasos por tema de fuerza mecánica. Por ejemplo, como en la clase anterior, cuando el paciente tiene un hígado cirrótico, o sea que es un hígado que no permite que la sangre de la vena porta llegue al hígado, entonces la sangre de la vena porta se va a comenzar a acumular pues en la vena porta. Y entonces ese exceso de sangre en esta vena porta va a comenzar eventualmente a liquearse a través de este endotelio. ¿Ok? Por lo tanto, ese va a ser un líquido que va a ser limpio. Va a tener pocas o ninguna proteína y no va a tener leucocitos ni bacterias, ¿ok? Ese es un líquido que está limpio. Por lo general, el trasudado ocurre por un desbalance entre la presión hidrostática y la presión coloidosmótica, ¿ok? Eso es un concepto que nosotros estudiaremos en la clase de los trastornos hemodinámicos, ¿ok? Es el balance de estas dos presiones o de estas dos fuerzas lo que mantiene el líquido dentro de nuestros vasos. Cuando esas fuerzas se vencen o se desequilibran, entonces tú haces los famosos edemas, ¿ok?
A diferencia del exudado, que ocurre en respuesta a un agente ofensor, el trasudado ocurre por fuerzas mecánicas, por lo que en los trasudados la permeabilidad vascular suele estar normal. ¿Ok? Entonces, el edema se da cuando se comienza a acumular ese líquido de los vasos, ya sea en el intersticio o en las cavidades corporales. Este edema puede ser ya sea sucio, o sea, trasudado, perdón, al revés, sucio, ya sea exudado o un edema limpio, ¿ok? En este caso, trasudado, ¿ok? Es importante que usted se revise las diferencias entre exudado y trasudado, porque esto no es 100% clínico. Por ejemplo, yo puedo sospechar que un paciente hace un aumento de volumen, ¿ok? Entonces, hace tanto aumento de volumen, por ejemplo, en una citis, que en la cavidad peritoneal, que hay que drenarlo. Entonces, ese líquido se manda al laboratorio donde ustedes los analizan. Entonces, dependiendo de los criterios del LAEC, que ya usted debe conocer, yo puedo determinar en base a la cantidad de leucocitos, de bacterias, si el líquido que yo estoy estudiando, ya sea un exudado o un trasudado. Y además está decirle que tomando en cuenta la causa de uno del otro, el tratamiento va a ser distinto. Si es un exudado, yo tengo que pensar que hay una bacteria que está fregando el asunto. Sin embargo, si es un trasudado, quiere decir que algo está alterando las presiones, ya sea la hidrostática o la coloidosmótica. El tratamiento es totalmente distinto. Y para yo determinar eso, bueno, yo no porque soy patólogo, para que el clínico pueda determinar eso, necesita de la asistencia de ustedes, del laboratorio clínico. Entonces tiene que revisarse los criterios de Light, que son para determinar qué es un trasudado y qué es un exudado. Bien, hay exudados que son exquisitamente sucios, ¿ok? Se llaman exudado purulento o la palabra coloquial para denominarlos es pus, ¿ok? En la pus tú encuentras un líquido que es rico en neutrófilos, ¿ok? Harto de neutrófilos, harto de bacterias y harto de células muertas. O sea, es totalmente sucio. Eso es lo que nosotros conocemos como pus, ¿ok? Definitivamente la pus es indicación directa de que hay una infección por microbios. En este caso el más común es por bacterias. Bien. En este dibujito tan bonito, tú enfrentas la diferencia entre un exudado y un trasudado. ¿Okay? En este caso, el líquido se está acumulando en la cavidad pleural. Acuérdate que la pleura es la membrana serosa que recubre nuestros pulmones. ¿Okay? Entre pleura y pulmón hay un espacio que se llama espacio pleural, perdón. En este espacio pleural puede acumularse líquido. Entonces, ese líquido puede ser trasudado, o sea que es un líquido que está teóricamente limpio. Que eso ocurre porque hay exceso de presiones, ¿ok? O mejor dicho, alteración en las presiones. ¿Dónde vemos estos líquidos que son limpios? Por ejemplo, en la CHF, que es la Congestive Heart Failure, en la falla cardíaca congestiva. Retomando el curso anterior, recordemos que en la falla cardíaca congestiva, el corazón tiene dificultad para manejar el ciclo cardíaco. Un corazón que no puede contraerse adecuadamente. Como ese corazón no se puede contraer adecuadamente, la sangre que viene en los pulmones no va a entrar adecuadamente a ese corazón. Por lo tanto, esa sangre se va a comenzar a acumular en los vasos pulmonares. Llega un punto donde se acumula tanta sangre en los vasos pulmonares que eso aumenta la presión hidrostática de estos vasos y entonces el líquido se va a comenzar a liquear y ese líquido se va a comenzar, se va a comenzar a acumular acá en el espacio pleural, ¿ok? No tiene nada que ver con infecciones, o sea, es un líquido limpio. ¿Qué está ocurriendo por un tema mecánico? O sea, hay un bloqueo en el lugar que más te gusta, en este caso el corazón, que está favoreciendo esa acumulación de líquido. Sin embargo, la contraparte es el exudado. El exudado ocurre en respuesta a la inflamación. Por lo general, esa inflamación ocurre a su vez porque hay un agente infeccioso. Un agente infeccioso que está desencadenando inflamación.
Esa inflamación aumenta la permeabilidad vascular. Gracias a ese aumento de permeabilidad vascular, van a liquearse a este espacio pleural mucho leucocito, mucha proteína. Entonces, este va a ser un líquido, por así decirlo, sucio, porque también puede tener bacterias. En tal caso de que lo que está aquí sea infeccioso. Por ejemplo, una neumonía te puede hacer un derrame pleural sucio por exudado. Pero no solamente las infecciones, el cáncer también, todo lo que causa inflamación va con exudados. ¿Okay? En este caso, lo más fácil de recordar son las infecciones. Entonces, miren, por ejemplo, yo tengo una sospecha de que si esto es trasudado o exudado. Entonces el neumólogo, ¡pam!, puya esa pleura, extrae el líquido en un proceso que se llama toracocentesis, perdón, y entonces les manda ese líquido a ustedes para que lo analicen. Entonces tú le mides ahí las proteínas, la lactato deshidrogenasa, le mides los leucocitos y también mandan parte de ese líquido a microbiología a ver si crece algo y también lo pueden mandar acá a citología para que nosotros lo veamos o los citólogos y determinen qué constituye ese líquido. Entonces estas son 3 herramientas de laboratorio que ayudan a realizar un diagnóstico que se va a enfocar en un posible tratamiento al paciente. Por ejemplo, si fuera algo infeccioso, esto tiene un manejo. Voy a recapitular el ejemplo. Si el líquido es trasudado, secundario a una falla cardíaca, ¿para qué Caribe le vas a dar antibiótico al paciente? Para decir, ¿por qué carajo? O sea, recuerda que estás con un paciente, o sea, tienes que conocer la fisiopatología. Y en este punto, tienes que conocer la patogénesis de cómo ocurre la enfermedad para poder dar un tratamiento adecuado. Si tú no conoces estas cosas, tú vas a hacer algo que se llama iatrogenia, que es un componente importante de la negligencia. Bien. En este caso, estos son unos alvéolos, ¿ok? Unos espacios alveolares. Recuerden, muchachos, yo sobreentiendo que usted conoce histología. No puedo irme a histología porque, Dios mío, eso es otro curso. Ves que estos espacios alveolares están llenos de algo rosado en el centro. Eso rosado es líquido. De más está decirles que los espacios alveolares tienen que tener aire para que pueda ocurrir el adecuado intercambio gaseoso. Entonces, este líquido que llena los espacios, por lo general ocurre secundario a una falla cardíaca, que hace que los vasos se ingurgiten, aumenta la presión hidrostática y se le queda líquido. En este caso, primero al espacio alveolar, y si el asunto no se trata a tiempo, se puede fugar a muchas partes: miembro inferior, cavidad abdominal, circulación esplácnica, y también, como vimos en el ejemplo anterior, también se puede liquear hacia el espacio pleural. Importante, esto es pura agüita, ¿ok? Ves que aquí no hay ni leucocitos. Contrario a lo que ocurre acá. Este es un espacio alveolar, pero tú ves que en el centro está lleno de puro neutrófilo, ¿ok? Este líquido de este espacio es sucio. Es un líquido harto de exudado, que aquí va a haber mucha proteína, mucha bacteria, porque esto ocurre en respuesta a algo inflamatorio. En este caso, algo infeccioso. Lo mismo ocurre acá. Esto que está acá es un colon, esto acá es epitelio colónico, clásico epitelio cilíndrico simple, con microvellosidades y células caliciformes, y acá abajo lo que hay es un montón de inflamación, ¿okay? Esto que ves aquí. En esta inflamación tú vas a encontrar neutrófilos, restos de bacteria, tejido destruido también, que al final del día esto forma un exudado. Si está lo suficientemente sucio y lleno de bacterias, se puede conformar microabscesos que a su vez van a tener pus, ¿ok? Pus. Esto es sucio. No necesariamente es secundario a algo infeccioso, pero sí algo inflamatorio. O sea, hay enfermedades autoinmunes, como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa, que llevan a esta formación de microabscesos en el colon. Bien. Dijimos que en la inflamación hay cambios vasculares, en la inflamación aguda. Esos cambios vasculares ocurren tempranito en la inflamación. Dijimos que va a haber vasodilatación. Eso ocurre en respuesta a mediadores inflamatorios, tales como la histamina. Esa histamina hace que el vaso se dilate, eso aumenta el flujo sanguíneo y eso es lo que lleva a el calor y el rubor que nosotros vemos a nivel del paciente.
También otro cambio vascular va a ser el aumento de la permeabilidad vascular. Eso lo que va a permitir es que se liquen leucocitos y proteínas al espacio de la inflamación, o sea, que salga el exudado. Entonces, esta mezcla de estas dos cosas, ya sea el aumento del flujo sanguíneo y el aumento de la permeabilidad vascular, va a hacer que en ese sitio el flujo sea teóricamente más lento. O sea, es un flujo que se va a, con el tiempo, ir estancando. Yo sé que en un principio les dije que el flujo aumenta, pero llega un punto en el cual la histamina dilata tanto que el flujo se va a comenzar a estancar. ¿Okay? Entonces, este flujo estancado va a hacer que en ese sitio los eritrocitos se concentren. Entonces, la sangre en ese punto se va a concentrar. Esa concentración de sangre en un punto dado se llama estasis. ¿Okay? Esa estasis lleva a que los vasos se ingurgiten, se pongan rojos, se llenen de sangre. Entonces, eso va a llevar a un fenómeno que, como lo ves aquí, se llama estasis, se llama congestión vascular. O sea que el vaso sanguíneo está lleno de sangre. Entonces, esa congestión vascular es lo que lleva a lo que nosotros conocemos como el rubor del tejido. Por ejemplo, acá a la derecha tienes este tejido, estos vasos acá están todos congestivos, porque ves cómo está lleno de leucocitos todo el intersticio. Todo el tejido está lleno de leucocitos. Esos leucocitos vinieron de estos vasos que están acá. Entonces, estos vasos están dilatados gracias a la histamina y van a tener aumento de la permeabilidad vascular. Llega un punto en que se dilatan tanto que se llenan de sangre, esa sangre se congestiona dentro del vaso y ahí va a haber estasis, o sea que la sangre se va a estancar literalmente ahí. Bueno, en ese punto hay tanta sangre estancada que el propio tejido se pone rojo, por eso es que va a haber rubor en ese punto. Déjame que me están chateando acá. Seguimos. Bien, entonces, durante esta inflamación aguda, la sangre se va a comenzar a estancar más y más en los vasos. O sea, va a haber más éstasis. Creo que es éstasis, no, éstasis es de éxtasis, es más estasis. ¿Ok? Entonces, esa estasis va a favorecer la acumulación de neutrófilos a lo largo del endotelio. ¿Ok? Entonces, esos neutrófilos se van a acumular a lo largo del endotelio, como lo ves aquí, y eso va a favorecer la fuga de neutrófilos a través del endotelio. Eso vamos a ver más adelante cómo ocurre. Ocurre porque el endotelio expresa moléculas que el neutrófilo reconoce y eso favorece que los neutrófilos puedan migrar a través de la pared del vaso hacia los respectivos tejidos. Denme unos segundos y ya regreso. A ver, resuelto eso, vamos a activar de nuevo el carajo. ¿Qué pasó con esto? Ok, sigamos entonces.
Hasta este punto hemos visto que los vasos cambian, ¿ok? Y eso es necesario para que el neutrófilo pueda abandonar la circulación. Como lo ves aquí, tienes aquí una arteriola, yo lo sé porque tienes una capa muscular, ¿ok? Y ves que aquí hay neutrofilitos dentro de ella. Recuerden ustedes que los neutrófilos y los leucocitos en general no abandonan la circulación en la arteriola, sino que la abandonan en la vénula postcapilar. Obviamente, para llegar a esa vénula postcapilar, tienes que pasar a través de una arteriola. Eventualmente tú ves que ellos salen a los tejidos, ves que todo esto está lleno de neutrófilos. Bueno, eso ocurre porque hay una comunicación estrecha entre el neutrófilo y el endotelio de ese vaso, ¿ok? Que eso es lo que vamos a ver cómo ocurre. Por ejemplo, la mejor forma para mí de ver esto es si tú quieres subirte al metro. Necesitas tener una tarjeta, ¿ok? Sin la tarjeta no puedes subirte. Entonces esta tarjeta te permite a ti acceso. Entonces, algo similar ocurre con el neutrófilo. El neutrófilo tiene que interactuar con el endotelio para poder salirse de ese vaso. Voy a rapidito aquí. Entonces, dijimos nosotros que hay muchos mediadores de la inflamación que aumentan la permeabilidad vascular. Quizás el más importante es la histamina. Entonces, esa permeabilidad vascular ocurre porque el endotelio que está bien sellado, ¡fum!, se abre, o sea, sufre fugas, ¿ok? Es porque las uniones intercelulares se abren. Eso lo provoca sobre todo la histamina, pero también hay otras como la bradicilina y los leucotrienos que son mediadores de esta inflamación. O sea, eso ocurre rapidito, 15, 30 minutos, y es un fenómeno que es sobre todo prominente en las vénulas postcapilares, porque es aquí que ocurre entonces es aquí que ocurre la migración del neutrófilo al sitio de inflamación. Bien, nuestro vaso, también producto de la lesión directa, puede lesionarse, ¿ok? Puede lesionarse. Por ejemplo, si tú te quemas, si te cortas, puede haber lesión directa al vaso. Entonces, eso va a servir de entrada a los microbios y también puede, en determinado momento, favorecer la llegada del neutrófilo al sitio de lesión. Entonces, también en ese vaso que está con permeabilidad aumentada, va a haber mayor transporte de fluido, de plasma y de proteínas. Entonces, eso todo va a aportar a que haya fuga a través de los vasos. Por ejemplo, tienes tu vaso aquí normalito, entonces hubo inflamación, se activó la histamina y la histamina favoreció que los endotelios se abrieran, ¿ok? Entonces, a través de ese endotelio abierto, comenzaron a salirse las proteínas, comenzó a fluir más sangre y los neutrófilos comenzaron a interactuar con el endotelio. Y al final de eso, eso fue lo que favoreció que el neutrófilo pudiera abandonar la circulación. Bien, eso con respecto a los vasos. Cuando hay inflamación aguda, nuestros vasos linfáticos y los ganglios también reaccionan, ¿ok? Los vasos linfáticos por lo general siempre son, cierrame la puerta, que eso me interrumpe, Champi. Los vasos linfáticos siempre son como olvidados en el estudio este de las materias básicas, pero ellos son súper importantes y también participan en la inflamación aguda. Como les dije, ¿no? Cuando hay inflamación aguda hay mucho liqueo de líquidos. Ese líquido se deposita en el espacio intersticial. Entonces, los linfáticos drenan ese exceso de líquido, ¿ok? Eso es la función de eso como una especie de alcantarillado. De más está decirles que durante la inflamación aguda hay mayor liqueo de líquido. O sea, el sitio, el tejido afectado se llena de líquido por todo lo que hablamos hasta el momento y entonces los linfáticos ayudan a poder drenar ese exceso de líquido. Eventualmente, ese líquido puede llevar leucocitos, puede llegar microbios y como son linfáticos, eventualmente ellos se detienen en estaciones que nosotros conocemos como los ganglios linfáticos. Por eso es que con ciertas infecciones, los ganglios también aumentan de tamaño, porque ellos viajan, ahí se depositan y ahí también pueden las bacterias colonizar. O sea, colonizan y los neutrófilos también se enloquecen y generan otra estación de inflamación en ese sitio.
¿Ok? Eso también ocurre. También se pueden inflamar los vasos linfáticos, se llama linfangitis, y los ganglios, como les dije, pueden aumentar de tamaño, se llama linfadenitis. Otro que ataca es un ganglio linfático, ¿no? Son grandes masas de tejido linfoide que, valga la redundancia, están llenos de leucocitos. ¿Ok? Ya te vas. Chao, pues. No te vamos a hacer el examen ahora. En la noche. Prisa, pero bueno, hay que hacerlo. ¿Tienes paciente ya? Dale. Hablamos más tarde entonces. Me está cualquier cosa. Grandes masas de tejido linfoide donde el líquido de la linfa se va a filtrar. ¿Ok? Después vamos a hablar mucho de los ganglios linfáticos, pero para que sepan que en este sitio también pueden llegar bacterias y esto también puede inflamarse. Bien. Dijimos entonces que el leucocito, en este caso el neutrófilo, que es este aquí tan guapo que tienen acá a la derecha, tiene que llegar al sitio de inflamación para destruir a los agentes ofensores. Entonces, en la inflamación aguda, los protagonistas van a ser primero el neutrófilo y después el macrófago. El neutrófilo llega más rápido, el macrófago responde un poquito más lento. Del macrófago hablaremos después porque el macrófago, a diferencia del neutrófilo, el macrófago es polifuncional. Él destruye, pero también tiene una función fundamental en la reparación del tejido. Bueno, en este punto de la inflamación aguda, aguda es porque está destinada a la destrucción. ¿Ok? En este punto, el macrófago adquiere un perfil fagocítico, o sea, un perfil destructor. Entonces, este neutrófilo y este macrófago destructor, ¿qué van a hacer? Destruir microbios, destruir tejido necrótico y van a intentar destruir cuerpos extraños. Entonces, si esto no funciona, si funciona, cool, no pasa nada. Pero si no funciona, va a haber mayor daño al tejido y puede que entonces la inflamación que era aguda progrese a crónica. La cosa se puede salir de control y puede que la inflamación, la infección, mejor dicho, se extienda hasta la sangre. Entonces, en este punto se genera una respuesta inflamatoria sistémica, una sepsis, que eso es potencialmente, eso es grave, ¿ok? Es una condición grave para el paciente. Bien. Entonces, esta tablita de aquí te resume las características principales de neutrófilo versus macrófago. Ven que la vida del neutrófilo cortita, 1 o 2 días, mientras que el macrófago, years, puede estar años. La respuesta del neutrófilo es más rápida y entonces aquí comparas otras funciones pues, que iremos viendo a lo largo de la clase. Entonces, algo en lo que sí nos vamos a detener es cómo ocurre este paso de el neutrófilo. Yo le digo neutrófilo porque es el principal, pero en general es el leucocito. ¿Cómo ocurre este paso del leucocito desde el vaso al tejido lesionado? ¿Okay? Es un proceso un poquito complicado donde participan moléculas de adhesión y también citoquinas. Bien, antes del ataque, los leucocitos viajan por nuestra sangre. Viajan por la sangre, normalitos. Fueron entonces llamados al sitio de ataque. Y entonces ellos tienen que bajarse en el sitio donde está la inflamación. Por ejemplo, si yo me corté la mano derecha, los leucocitos tienen que llegar aquí. No tienen que llegar al pie, ni a la barriga mía. Tienen que llegar al sitio de inflamación. ¿Y cómo llegan ahí? Por un llamado de quimiotaxis y salen de ahí gracias a los vasos sanguíneos o a través de los vasos sanguíneos. Entonces ocurre en ciertos pasos. Tiene que el leucocito adherirse al vaso sanguíneo, como lo ves aquí, que comienza como a pegarse contra la pared del vaso. En este pegamiento comienzan a reconocerse moléculas entre el neutrófilo y el endotelio. Eventualmente el reconocimiento es efectivo y el neutrófilo pasa a través del endotelio y eventualmente llega a donde está el agente ofensor. Tú ves que eso ocurre porque en el endotelio hay proteínas o receptores que se llaman las selectinas. Esas selectinas interactúan con integrinas en la superficie del neutrófilo y entonces es como tener una llave y una cerradura. Solamente los neutrófilos que tienen las llaves de ese endotelio pueden interactuar con el endotelio y entonces eventualmente, ¡crack!, abren la puerta y pueden salir fuera de los vasos y llegar al sitio donde está viendo el ataque de los tejidos.
Seguimos. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo el neutrófilo se pega a los vasos. ¿Okay? Recordemos que el sitio ideal que el leucocito elige para salir del vaso es la vénula postcapilar, porque acuérdate que en tu sistema arterial la sangre corre a mucha velocidad, porque recuerda que tu histología, en las arterias hay músculo, en la túnica media, mucho músculo. Ese músculo mantiene el tono vascular y eso favorece que la sangre corra con mucha velocidad. En ese sentido, es difícil que un neutrófilo abandone la circulación porque la sangre corre muy rápido. Es como si tú pretenderías bajarte del metro mientras que el metro está en pleno corriendo, ¿no? Mientras que está en pleno movimiento. Imposible. Entonces tú te bajas cuando el metro se detiene. Tus neutrófilos hacen algo más o menos similar. Ellos se bajan donde la sangre se detiene. O sea, después de que la metaarteriola pasa a los capilares y después a la vénula postcapilar. En ese sitio, la circulación es mucho más lenta y ahí él puede bajarse con más calma. La estasis, que hablamos anteriormente, también enlentece ese flujo sanguíneo y favorece que el neutrófilo pueda tener mayor contacto con el vaso que a él le interesa. Bien, ese acto donde el neutrófilo llega a su parada, o sea, el vaso, el que tiene que abandonar, se llama migración. ¿Okay? El neutrófilo agarra de un sitio A y llega a un sitio B, o sea, al sitio de la inflamación. O sea que él migra. ¿Okay? O sea, en este punto, el neutrófilo comienza a detectar cambios en el endotelio. Entonces, en el vaso, en el endotelio, hay moléculas que son de adhesión. El leucocito reconoce esas moléculas y eventualmente él se pega al endotelio. ¿Okay? Y gracias a que él se pega, es que él puede entonces abandonar ese endotelio. Por ejemplo, si tú vas en el metro en hora pico y el metro está lleno y tú te bajas en Albrook, no es que tú te vas a esperar a que llegues a Albrook no, en Albrook no, porque Albrook es la parada terminal. Vamos a decir en Pueblo Nuevo. O sea, tú tienes que bajarte en Pueblo Nuevo. No es que tú vas a esperar a que el metro llegue a Pueblo Nuevo en hora pico y ahí es que te vas a bajar. No, tú cuando te vas acercando tienes que ir empujando, permiso, no sé qué, y te haces en la puerta. Solamente así es que puedes bajarte en tu respectiva parada, que en este caso es Pueblo Nuevo. Bueno, los neutrófilos tienen que hacer algo similar. Tienen que ir interactuando con el endotelio porque si no, ¡pum!, se van de largo. Y esa interacción lo logran gracias a estas moléculas, a las selectinas y a las integrinas. Es para que tú veas, por ejemplo, que el neutrófilo aquí tiene proteínas en su superficie que son las integrinas. Estas integrinas reaccionan con las selectinas del endotelio y crack, abren las puertas para que el neutrófilo ¡bum!, pueda salir desde el vaso hacia el sitio de inflamación. Vamos a conocer primero a las selectinas. ¿Okay? Entre las selectinas hay una interacción débil entre el leucocito y el endotelio. Bien, las selectinas se activan cuando se detecta una inflamación. ¿Cuándo se detecta esto? Cuando nuestras células centinelas, detectan que algo malo está ocurriendo. Entonces, estas células centinelas, las dendríticas, los macrófagos y compañía, ven que algo malo está ocurriendo, vieron una bacteria y entonces secretan citoquinas proinflamatorias. En este punto, lo que vamos a conocer son la interleucina 1 o IL-1 y TNF, que es el factor de necrosis tumoral. Esas citoquinas comienzan entonces la activación de las selectinas del endotelio. ¿Okay? Entonces, en nuestro endotelio hay varias selectinas. Está la E, la P y la L. ¿Okay? La E, que es del endotelio, la P, que es de plaquetas, y la L, que se encuentra en la superficie de los leucocitos. Todas son proteínas que median la interacción entre leucocito y endotelio. Entonces, por así decirlo, la interacción es débil, ¿ok? Por lo tanto, el leucocito, pum, se pega y se despega, se pega y se despega, se pega y se despega, ¿ok? Eso se llama un proceso de adhesión, desprendimiento, adhesión, desprendimiento. O sea, por así decirlo, el leucocito comienza a rodar en la superficie del endotelio. En este punto,
se llama rodamiento. Gracias a ese rodamiento es que el leucocito va a comenzar a reconocer, ¿ok? Esto facilita la interacción entre leucocito y endotelio y es lo que favorece el reconocimiento de las moléculas más fuertes de adhesión del endotelio, que en este caso son las integrinas. Las integrinas son las que median la adhesión fuerte, en este caso, del leucocito al endotelio, ¿ok? Para que se exprese la integrina, primero tiene que haber reconocimiento de las selectinas, porque la integrina se expresa es en los leucocitos. Entonces, una vez que el leucocito comenzó a rodar y expresó las integrinas, entonces es que puede entonces comenzar a pegarse con más fuerza a ese endotelio. O sea, esas integrinas son expresadas por leucocitos activados, ¿ok? Estos leucocitos activados fueron activados, valga la redundancia, gracias a quimiosinas. Bien, las citoquinas proinflamatorias, o sea, el TNF y la IL-1, también activan ese endotelio para que se puedan expresar ligandos que reconozcan esas integrinas del leucocito. Todo eso participa en que el leucocito se adhiera firmemente al endotelio. ¿Okay? Recuerda que con la selectina la adhesión es débil, pero gracias al master lock, a la doble cerradura, gracias a la integrina, entonces el leucocito sí se puede pegar con mucha más fortaleza. Eventualmente él se enreda tanto que se pega totalmente, se adhiere firmemente al endotelio. Y en este punto es que él puede migrar entonces. Hay ciertas enfermedades donde las selectinas y las integrinas están fallando, ¿ok? En estos pacientes la inflamación es deficiente y por lo tanto ellos van a tener muchas infecciones bacterianas a repetición. Bien. Una vez que el leucocito se pegó firmemente al endotelio, él comienza como a apretarse a través de este endotelio para poder pasar entre las uniones intercelulares de él, como aquí, ¿no? Comienza él a empujar, a apretarse, y gracias a eso es que él va a pasar a el sitio de inflamación. Ese proceso se llama transmigración, o también lo pueden buscar como diapedesis. Y recuerden ustedes que ocurre es en la vénula postterminal. Una cosa importante es cómo el leucocito sabe a dónde tiene que ir. Bueno, ocurre porque lo llaman las citoquinas que secretaron las células satélite o las células centinela. Estas citoquinas que atraen leucocitos al sitio de inflamación, en este punto le vamos a llamar quimiosinas, ¿okay? Son las que atraen leucocitos al sitio de inflamación. Recuerde usted que de su clase de histología, el endotelio es epitelio y por definición los epitelios tienen que tener membrana basal, ¿ok? Entonces, aparte de pasar entre endotelio y endotelio, el leucocito también tiene que pasar a través de la membrana basal de este endotelio. Y eso lo logra gracias a que él tiene enzimas colagenasas que degradan esa membrana basal, perdón. Entonces, una cosa importante es que pareciera que sí, pero durante este proceso la pared del vaso no sufre daño. O sea, es para que usted vea el nivel de regulación de este proceso. Bien, como les dije, los leucocitos son llamados al sitio de batalla gracias a las quimiosinas. Este proceso donde el leucocito es atraído gracias a quimiosinas se llama la quimiotaxis, ¿ok? Durante la quimiotaxis, al leucocito que se activa, le salen como unas patitas, ¿ok? Esas patitas se llaman filopodias o también lo pueden encontrar como pseudópodos. ¿Cuáles son las sustancias quimioatrayentes? O sea, las que aparecen en la quimiotaxis. Citoquinas, como les dije, ¿no? Las quimiosinas. Las bacterias también tienen proteínas en su superficie que atraen neutrófilos. El complemento también. Y cuando conozcamos, vamos a ver que existe la cascada del ácido araquidónico, que también atrae neutrófilos al sitio de batalla. Entonces, ves que aquí hubo el daño y ves que los leucocitos llegaron al sitio de lesión porque fueron atraídos por métodos químicos, o sea, por quimiotaxis, por todas estas sustancias que ves aquí en esta lista. Bien. Y esto que está acá es la patita del leucocito, o sea, la filopodia, ¿no? Esta filopodia se genera gracias a
cambios en el citoesqueleto del leucocito, sobre todo cambios en los filamentos de actina o microfilamentos de actina. Bien. Una cosa importante es que hay inflamaciones agudas dentro de las inflamaciones agudas. ¿Qué quiere decir eso? Que los tiempos y el tipo de estímulo pueden y van a variar. Por ejemplo, en una inflamación aguda estándar, los neutrófilos llegan rapidito, 6 a 24 horas, y destruyen rápidamente. O sea, es una inflamación aguda ideal, donde el neutrófilo llega, destruye, y eventualmente sufre apoptosis y se acabó la inflamación aguda. Después de eso, el tejido queda dañado. Eventualmente llegan los macrófagos, 24 a 48 horas después, los macrófagos, tú sabes que viven más, y los macrófagos comienzan entonces a tratar de reparar el tejido. Si el ataque del neutrófilo no fue suficiente, entonces la inflamación evoluciona a una inflamación crónica y entonces en este escenario donde el macrófago es el que va a predominar. La inflamación aguda varía dependiendo del tipo de agente infeccioso. Por ejemplo, en las pseudomonas, la inflamación va a ser más prolongada. ¿Okay? Quizás no es una bacteria, de repente es un virus, donde lo que va a predominar son los linfocitos. O de repente es una alergia, donde lo que va a determinar esto es los eosinófilos. ¿Ok? O sea que en las alergias lo que aumenta son los eosinófilos. Entonces, comprender todas estas vías moleculares de cómo ocurre la inflamación es lo que nos ayuda a nosotros en la práctica a poder dar terapias dirigidas contra el agente o la etiología. Esto que tienes acá a la derecha es un epitelio escamoso estratificado, no creatinizante, y ves cómo dentro del epitelio hay neutrófilos, ¿ok? Esos neutrófilos llegaron ahí porque hay un agente ofensor que los está molestando. Entonces, si yo le pregunto en el quiz qué tipo de inflamación vemos aquí, como hay neutrófilos, es lógico que esta sea una inflamación aguda, ¿ok? Una inflamación aguda. Bien. Cuando el neutrófilo llega al sitio de destrucción, él tiene que fagocitar al agente ofensor, ya sea una microbio, un microorganismo o una célula muerta. Los encargados de eso son los neutrófilos y también los monocitos. ¿Ok? Importante que para que esto ocurra, el neutrófilo tiene que soltar seguro, o sea, tiene que activarse. ¿Ok? Recuerden que no puede estar constantemente activado porque eso gasta mucha energía. Entonces, esa activación va a hacer que el leucocito cambie y se convierta entonces en un neutrófilo activado con la capacidad de destruir. Entonces, esta fagocitosis ocurre en varios pasos. Primero que todo, el leucocito tiene que reconocer a la bacteria o a la célula muerta. Esto ocurre gracias a receptores que tiene el leucocito en su superficie. Por ejemplo, el macrófago tiene receptores de manosa que reconocen sustancias en la pared de la bacteria, por ejemplo. O también tenemos sustancias que son las opsoninas. Las opsoninas son sustancias que mejoran la fagocitosis. Entonces, estas opsoninas pueden ser, por ejemplo, la inmunoglobulina G o el complemento C3b, que se le pegan a la bacteria y favorecen el reconocimiento por parte, por ejemplo, del neutrófilo. Una vez que fue reconocida esa bacteria, el neutrófilo o el macrófago extienden de su citoplasma unas proyecciones que abrazan al agente ofensor y fusionan entonces ese agente ofensor con su lisosoma en una estructura que se llama el fagolisosoma. Ahí liberan gránulos citoplasmáticos, que hay que los azurofílicos y los específicos que tienen sustancias, enzimas, etcétera, que destruyen esas bacterias. Sí, destruyen bacterias, pero también destruyen tejidos que no están involucrados. O sea que el daño es grave y es extendido. Y finalmente, eso termina con la destrucción total del agente ofensor. Por ejemplo, tienes acá unos neutrófilos, ¿no? Con en su interior cocos, diplococos, ¿ok? Los diplococos clásicos son los cocos de la gonorrea. En este caso son los diplococos gram negativos. Entonces, el neutrófilo llegó al sitio, reconoció esa gonorrea, la engulló y va a tratar de comérsela, ¿ok? ¿Cómo tú ves esto? Bueno, porque hay una secreción de una persona infectada,
Eso le haces un extendido, lo tiñes con una tinción de Gram y tú vas a ver los neutrofilitos comiéndose a la Neisseria gonorrea. Eso es diagnóstico de esta enfermedad y se le da antibióticos, no me acuerdo cuál eran, en mi tiempo eran ceftriaxonas, no sé si eso habrá cambiado porque yo no soy de esa área y ya, parece se curó. Pero vean, este neutrófilo comiendo esta bacteria, esto es, se las fagocita, se las come literalmente. Bien, esto es lo que ocurre. El leucocito tiene en su superficie receptores que detectan sustancias en la pared del agente ofensor, pared hablando de una bacteria. Lo reconoce y entonces comienza a abrazar a la bacteria. Entonces la encierra dentro de una vesícula, que es el fagosoma. Este fagosoma se fusiona con el lisosoma y se forma el fagolisosoma. Dentro del fagolisosoma hay interacción con los gránulos del neutrófilo. Se libera mieloperoxidasa, que eso genera hipoclorito, genera a su vez anión superóxido, que es el que está aquí, y todas esas sustancias son destructoras para las bacterias. También generan radicales libres que destruyen bacterias, pero también destruyen nuestros propios tejidos que no están involucrados. Bien, entonces, esa destrucción, como les dije, se da gracias a que se generan ROS, que son las especies reactivas de oxígeno, y también participan otras que son las especies reactivas de nitrógeno. Y también pueden participar enzimas propias del lisosoma. Bien, los ROS o las especies reactivas de oxígeno son producidas por esta enzima que es la fagocitooxidasa. Eso al final del día lo que genera es anión superóxido. Ese anión superóxido se transforma en peróxido de hidrógeno, que a su vez, gracias a la mieloperoxidasa, se transforma al hipoclorito. O sea, ese hipoclorito es bastante parecido al Clorox, ese que nosotros usamos para limpiar, ¿ok? Al blanqueador ese. Ese hipoclorito es un destructor por excelencia de microbios, ¿ok? Entonces, de más está decir que así como destruye microbios, también destruye tejidos no involucrados. El otro, que es el óxido nítrico, o sea, la especie reactiva de nitrógeno, es producido por los macrófagos. Ese óxido nítrico reacciona con el anión superóxido y eso lo que hace es dañar membranas, daña ácidos nucleicos, daña lípidos, daña muchas cosas. Es un destructor. Curioso también es que este óxido nítrico también es un potente vasodilatador. Te lo ves aquí, ¿no? Ves que dentro del fagolisosoma la bacteria es atacada gracias a este óxido nítrico y a especie reactiva de oxígeno, que al final genera hipoclorito que destruye en su totalidad esa bacteria. Bien, también se pueden liberar enzimas lisosomales, que esas enzimas también contienen, por ejemplo, colagenasas, proteasas, que destruyen proteínas propias del microorganismo. Eventualmente, el microorganismo destruido es engullido por el neutrófilo, o sea, es degradado en su totalidad y bueno, se acabó el microorganismo. ¿Cuál es el problema? Que producto de eso también puede haber daño a el tejido no involucrado. Entonces, el tejido no involucrado tiene mecanismos para evitar estos efectos destructivos. Por ejemplo, tiene mecanismos antiinflamatorios, que son conocidos como las antiproteasas. Entonces, lo que generan este daño son estos neutrófilos de aquí. Ellos tratan de destruir la bacteria, de eso la destruyen, pero eventualmente puede haber exceso de daño a los tejidos no involucrados. Vamos a tomar una pausa aquí, unos 5 minutos, y seguimos más adelante. ¿Okay? Que necesito descansar un poquito. Está bien, profesor.
Listo, sigamos. Entonces, les dije, ¿no? Ponte que todo eso pasó correctamente y entonces la bacteria fue eliminada. El problema es que después de la bacteria, el leucocito, en este caso el neutrófilo, secretó un pocotón de cosas que al final del día lo que pueden es causar más daño al tejido. A eso nosotros le llamamos daño colateral. Un ejemplo clásico de esto es la tuberculosis, un germen que es bien estudiado, bien conocido, pero en el pasado mató mucha gente. ¿Por qué? Porque la tuberculosis es una bacteria difícil de fagocitar. Entonces, como es difícil de fagocitar, altera a tus neutrófilos, a tu leucocito en general, se vuelven locos, ¿ok? Entonces, al final del día, tu propio cuerpo hace una inflamación tan violenta, tan prolongada, que eso es lo que al final del día termina causando más daño. No la micobacteria, ya está ahí, tranquilita, pero tú tienes una reacción muy violenta frente a algo que es infagocitable. Otra situación donde el leucocito hace mucho daño es en la enfermedad autoinmune, obviamente, dentro de las cuales aplica también las alergias, que son una respuesta anormal frente a algo que en circunstancias estándares no te debería causar daño. Y finalmente, el fagocito también se puede frustrar frente a algo que no puede fagocitar. Por eso es que, por ejemplo, si te hacen una sutura, alrededor de la sutura te va a picar mucho. ¿Por qué? Porque el leucocito va a tratar de fagocitarse el hilo de la sutura, pero no puede, se va a frustrar y va a comenzar a desgranularse. Y esa desgranulación es lo que te provoca el aumento de la permeabilidad, el dolor, el edema, la picazón. Es por eso, porque el tipo se frustra y comienza a liberar un poco de gránulos sin sentido. Bien, aparte de destruir bacterias, otras funciones del leucocito, por ejemplo, el macrófago activado va a tener un perfil también antiinflamatorio, ¿ok? Que puede limitar la reacción inflamatoria. Y él también favorece la reparación del tejido. Eso lo veremos en otra clase. Vemos que en la inflamación aguda, no solamente los neutrófilos y los macrófagos participan, también se ha descubierto que los linfocitos T también participan en la inflamación aguda, pero no son todos. Son los que llaman los TH17, porque producen interleucina 17, que es una citoquina que recluta otros neutrófilos. Entonces, en esta imagen ves que tienes un macrófago, ¿no? Ves que el macrófago tiene un perfil que es de tissue repair, un perfil que es reparador de tejidos. Esa es otra función que es distinta a la fagocitosis, sino que es una función de regulación de la inflamación. Bien, una vez que todo tuvo resolución, entonces la inflamación aguda puede terminarse, ¿ok? Porque recuerden, la inflamación aguda es como un revólver cargado y sin seguro. En manos correctas es útil, pero en manos incorrectas es peligrosísimo. La inflamación aguda ocurre algo similar. Puede haber demasiado daño si no detenemos este estímulo. Por eso es que los mediadores de la inflamación y las células de la inflamación se mueren rápido, porque si no el daño fuera muy extendido. Y también tenemos mecanismos antiinflamatorios, sobre todo citoquinas antiinflamatorias. Como en su momento vamos a estudiar el factor de crecimiento transformante beta y la interleucina 10. Estas son las citoquinas antiinflamatorias. El factor de crecimiento transformante beta y la interleucina 10. Entonces, ves, por ejemplo, cómo tienes un macrófago con dos activaciones o dos fenotipos. El clásico, que es el inflamatorio, y el alternativo, que es el antiinflamatorio, que sobre todo secreta factor de crecimiento transformante beta y la IL-10, que son citoquinas antiinflamatorias. Y vamos para otra parte, que es la parte de los mediadores de la inflamación, que son moléculas que favorecen el inicio de la reacción inflamatoria. De hecho, los antiinflamatorios, como el Dorival, el ibuprofeno, la aspirina, la acetaminofén, son populares porque se conocen estos mediadores y entonces se inhiben. Y así los síntomas de la inflamación se evitan. Entonces aquí vamos a estudiar a las aminas vasoactivas, sobre todo, algo de los leucotrienos, prostaglandinas, citoquinas, pero sobre todo esto de acá arriba. Entonces aquí tienes una tablita donde te resumen todos estos mediadores y qué hacen, ¿no? Las histaminas, que son más importantes, prostaglandinas, leucotrienos y compañía.
¿Quién producen estos mediadores? Bueno, las células vigilantes, las centinelas, los macrófagos, las dendríticas y el mastocito. Entonces, la amina vasoactiva, la más importante que vamos a estudiar, es la histamina y la serotonina. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos son importantes en los efectos en los vasos sanguíneos. La histamina es secretada principalmente por el mastocito. ¿Cuáles son los estímulos para que se degranule o se libere esta histamina? Bueno, por ejemplo, lesión física, cambio en temperatura, las alergias, obviamente, y también el complemento puede favorecer esto. Esto que tú ves acá son mastocitos, que se ven bien moraditos. ¿Por qué se ven así? Porque ellos sufren un proceso, más que un proceso, es una característica, que se llama que tienen gránulos con metacromacia. O sea que con distintas tinciones tiñen diferente. El mastocito tú lo encuentras por lo general cerca de los vasos sanguíneos, o sea, BV, blood vessel. Eso que están aquí son granos llenos de histamina, ¿ok? Y ahorita vamos a ver qué hace esa histamina. Y la serotonina tiene funciones como vasoconstricción y ella es más que todo un neurotransmisor. ¿Okay? Más que todo vamos a hablar aquí de la histamina. ¿Okay? La histamina es el principal mediador del aumento de la permeabilidad vascular y ella tiene unos receptores H1 en este endotelio. Gracias a los efectos de la histamina es que ocurre la dilatación de la arteriola, aumenta la permeabilidad vascular y hay otros efectos como la contracción del músculo liso. Esos son efectos que las personas que sufren de alergia conocen bien. Por eso es que el que es alérgico, por ejemplo, a los mariscos, cuando come mariscos, siente que la lengua, la boca se le hincha. ¿Por qué ocurre eso? Porque aumenta la permeabilidad vascular y entonces se fuga todo ese líquido al espacio intersticial. ¿Cómo mejoras eso? Tomando, por ejemplo, clorotimetrón, clorfenamina, difenhidramina, que adivinen qué son. Son antihistamínicos. ¿Ya? Antihistamínicos. Entonces, esquemáticamente, esto que está acá es un mastocito. El mastocito reacciona frente a un antígeno, que por lo general son alergenos, y entonces degranula. Y sus gránulos contienen histamina. Esta histamina provoca picazón, provoca contracción del músculo liso, en este caso la vía aérea, por eso es que también puede causar dificultad para respirar, dilata los vasos sanguíneos y también aumenta sobre todo la permeabilidad del vaso. Bien, una cosa importante que también tenemos que conocer es el ácido araquidónico. ¿Ok? El ácido araquidónico, esto es un mediador que ocurre o que se da en respuesta a la lesión celular. En circunstancias normales, este ácido araquidónico se encuentra en los fosfolípidos de las membranas de nuestras células. Cuando por X, Y o Z motivo la membrana es lesionada, el ácido araquidónico se libera. ¿Okay? Esto ocurre gracias a una enzima que se llama la fosfolipasa A2. ¿Qué ocurre? El ácido araquidónico es precursor de varios mediadores que se llaman los eicosanoides. Entonces, esos eicosanoides van a sufrir dos vías, ya sea la vía de la ciclooxigenasa o la vía de la lipoxigenasa. Y de esa vía se producen muchos mediadores de la inflamación. Tiene que prestar atención a este cuadrito que está acá. Tienes aquí el ácido araquidónico, que tú sabes que es parte de la membrana plasmática. Entonces, cuando se lesiona, ¡ja!, se libera. Y entonces se activan estas dos vías, la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. Y de esas dos vías se liberan o se derivan muchos mediadores de la inflamación. Entonces, el primero que vamos a estudiar es la vía de la ciclooxigenasa, donde lo que se producen son las prostaglandinas. Estas prostaglandinas las va a producir el mastocito, el macrófago y el endotelio. ¿Okay? Recuerda que la prostaglandina se generó por la acción de la ciclooxigenasa, como ven aquí, ¿no? Ciclooxigenasa da origen a las prostaglandinas. Entonces, estas prostaglandinas tienen efectos vasculares, vasodilatan y también aumentan la permeabilidad de los vasos. Tienen funciones similares y que se complementan con la función de la histamina. Esta prostaglandina también atrae neutrófilos, ¿ok? Tienes otro tipo especial de prostaglandina que son los tromboxanos, ¿ok? Este tromboxano es un potente agregante de plaquetas
por lo tanto puede conllevar a estados protrombóticos, que es otra característica de la inflamación. También las prostaciclinas, que hace lo contrario, inhibe la agregación plaquetaria. La producción de las prostaglandinas está muy relacionada con lo que es la fiebre y el dolor. Entonces, cuando hay inflamación, este balance entre tromboxanos, que son proagregantes, y prostaciclinas, que son antiagregantes, son los que están involucrados en los eventos trombóticos. ¿Ok? Cuando se desbalancean, hay efectos protrombóticos que se relacionan con esos eventos tipo isquémicos. Entonces, lo tienes aquí, ¿no? La ciclooxigenasa se deriva y sintetiza prostaciclinas, tromboxanos, y aquí te resumen las funciones de ellos, ¿ok? Sobre todo funciones vasculares. Tienes medicamentos antiinflamatorios, como por ejemplo la aspirina. La aspirina es un medicamento que le pega a la ciclooxigenasa. Por ejemplo, es una anticiclooxigenasa, si lo quieren ver así. Por lo tanto, todos estos efectos que está aquí, la mayoría los inhibe. Sobre todo, también favorece la antiagregación plaquetaria. Por eso es que la aspirina es útil en estos eventos tipo coronarios. Eso lo discutiremos con más calma en la clase del corazón. Hay otros mediadores que se derivan de la vía contraria, o sea, de la vía de la lipoxigenasa, donde encontramos sobre todo los leucotrienos. El leucotrieno es importante porque genera algo que se llama el broncoespasmo. El paciente asmático, cuando le va a dar asma, o más dicho, el ataque de asma, tiene dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque la vía aérea, ¡puf!, se le cierra, sobre todo el músculo liso. Eso es por culpa del leucotrieno. Por eso es que existen medicamentos antileucotrienos, ¿ok? Como el Montelukast. Entonces, aparte de ser un potente agente de broncoespasmo, el leucotrieno también atrae neutrófilos, genera radicales libres y media todas estas acciones que usted ve acá. La lipoxina, que también se deriva de la lipoxigenasa, tiene una función contraria, o sea, una función antiinflamatoria, porque suprime la activación de neutrófilos y también inhibe la adhesión de los leucocitos al sitio de inflamación. Se ven que ustedes del ácido araquidónico ven todo lo que se deriva, ¿no? Por ejemplo, tienes acá arriba la membrana plasmática, hubo lesión, por lo tanto se liberaron los ácidos grasos, se activó la fosfolipasa A2 y entonces se liberaron los ácidos araquidónicos. Dependiendo de qué célula sea la afectada, se va a producir la vía de la ciclooxigenasa o de la lipoxigenasa. Entonces, esas vías, por ejemplo, en la ciclooxigenasa tenemos eventos vasculares, ¿ok? Y también eventos protrombóticos o antitrombóticos. Todos se pueden ver en la inflamación. Y con la lipoxigenasa también tenemos eventos que, sobre todo con los leucotrienos, el broncoespasmo, el que estás aquí, ¿no? Y la lipoxigenasa, que curiosamente es antiinflamatoria. Bien, otro mediador que pertenece a las citoquinas son las citoquinas proinflamatorias, en la que encontramos TNF y a la interleucina 1. Ya las conocimos, que son citoquinas proinflamatorias. ¿Por qué? Porque favorecen la adhesión del leucocito al endotelio y también favorecen la transmigración. ¿Quién produce esta TNF y esta IL-1? Los macrófagos y las células dendríticas, sobre todo. ¿Cuál es la función de estos mediadores proinflamatorios? Bueno, activan el endotelio para que se dé con más facilidad este proceso de rodación y de adhesión al endotelio. La TNF y el IL-1 también activan leucocitos, ¿okay? Y también son importantes en la respuesta de fase aguda, sobre todo para la producción de la fiebre. Ves que la TNF tiene otros efectos, ¿no? Por ejemplo, también al final del día produce catabolismo que termina en caquexia. O sea, tienen muchas funciones, pero en este punto, digamos, de resumen, que tienen funciones proinflamatorias, ¿no? Proinflamatorias. Entonces, ya conocemos las quimiosinas, que lo que hacen es atraer a los leucocitos al sitio de inflamación. Su función, sobre todo, es favorecer esa adhesión firme entre leucocito y endotelio y le indica al leucocito exactamente a dónde tiene que ir para generar su efecto de destrucción. Y finalmente, otro que quizá usted conocerá con más calma en su clase de inmuno es el complemento, ¿ok? El complemento son ciertas proteínas que tienen función de destruir
agentes invasores, sobre todo bacterias. Aparte de destruir, el complemento también participa en la inflamación. Estimula que se libere histamina con sus respectivos efectos, sobre todo vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. También funciona como soninas. También el complemento atrae leucocitos al sitio de inflamación. Y al final del día, el complemento, gracias a su cascada, genera lo que se llama el MAC. Aquí no, Membrane Attack Complex. Ese MAC se le pega a la pared de la bacteria como si fuera un drill, la perfora y eso hace que la bacteria se muera por ósmosis. O sea, es realmente dañino el complemento. Y también, como si no fuera de esperarse, también puede causarnos daño a nuestros propios tejidos. Por eso es que la activación del complemento tiene y debe ser un proceso bien regulado. Y tenemos otros factores que le doy para que usted se lea que son menos importantes. Por ejemplo, los factores de coagulación también participan en la inflamación, la bradicinina, que tiene un efecto similar a la histamina, y otros como los neuropéptidos, cuyos factores importantes sobre todo para mediar el dolor. Entonces, hasta que llega esta clase de la primera parte de la inflamación. ¿Tienen ustedes dudas, preguntas, comentarios, algo que ustedes consideren que no quedó claro? Una clase bien voluminosa, tengo que considerar dividirla en dos el próximo curso, bien larga. Nada. No, profe, todo bien. Tiene bastante que estudiar porque es buco material. A mí sí me ha costado hacer esta clase. Hay bastantes cosas que repasar de esto. Entonces que la información parece algo tonto, algo sobreentendido, pero ves que es un proceso que es bien regulado, bien complicado. Y si la información falla, viene la enfermedad. Pero fallar no solamente es que sea deficiente. Cuando hay exceso de inflamación, también se provoca daño. Por eso es que ustedes ven que es popular, por ejemplo, la aspirina es muy popular, el ibuprofeno, porque son mediadores que golpean esta cascada del ácido araquidónico y muchos de sus efectos se evitan. ¿Okay? Entonces, realmente, una pregunta interesante es, pero bueno, si yo inhibo la inflamación, entonces, ¿cómo se hace el efecto benéfico de la inflamación? Bueno, recuerda que tú para la inflamación reclutas millones de neutrófilos. Quizás inhibirás algunos con sus efectos, pero hay otros que sí harán el trabajo. Eventualmente ellos trabajan, ¿no? El problema es que ellos se pasan. Y el antiinflamatorio lo que está guiado es a mermar o disminuir el efecto excesivo, pero el efecto basal se logra. Entonces, conocer esto es lo que nos ayuda a nosotros a tratar al paciente. O sea, por ejemplo, tú sabes ahorita ya, si tienes dolor, por ejemplo, te duele el codo porque te golpeaste, sabes por qué tomar un ibuprofeno te va a mejorar este dolor. Porque te inhibe los mediadores, sobre todo los que son de la ciclooxigenasa. De más está decirlo, una cosa importante para ustedes, el Dorival no es para los cólicos, carajo. El Dorival, cuando tú te lo lees, es vulgar ibuprofeno. Lo que pasa es que lo han comercializado para los cólicos. Eso es campaña publicitaria. Pero el Dorival sirve para cualquier tipo de inflamación, cualquiera. Igualito que un ibuprofeno, o sea, es marca. Pero no es que es para los cólicos, es un antiinflamatorio y punto. ¿Ok? Y punto. Entonces, nada más quería decirles eso. Bueno, muchachos, cuídense, que estén bien. Y entonces, el viernes vamos a tener quiz. Los temas son, ya voy para allá que la primera pregunta. Los temas son lesión celular, perdón. Los temas son el de biología celular, la lesión celular y los mecanismos de lesión celular y adaptación celular. Bucos temas, 4 temas. Hay una pregunta aquí. Profesor, los neutrófilos mueren de horas a 2 días, pero es una vez que se activan. Claro, recuerda que si a ti te hace un hemograma ahorita, tú vas a tener neutrófilos activos en tu sangre. De hecho, del total de tus leucocitos, un 50 a un 70% son neutrófilos. Recuerda que son neutrófilos que están circulando en sangre. O sea, si ellos están circulando en sangre, no tienen por qué morir porque realmente no están haciendo nada. Sus mecanismos de morir, o sea, de apoptosis, se activan una vez que, valga la redundancia, ellos son activados. ¿Ok? Sí, está bien dicho. Para que un neutrófilo pase a su perfil en el que muere, tiene que ser activado. ¿Te imaginas si los neutrófilos mueran dentro de tu sangre? Tú quedarás sin defensa. ¿Okay? De hecho, sí, diariamente muchos millones o más de neutrófilos mueren.
pero esos neutrófilos a su vez siempre son reemplazados por otros. Pero esa apoptosis dirigida tiene que ocurrir una vez que el neutrófilo es activado, porque si no va a generar mucho daño. Pero en la sangre ellos pueden estar tranquilitos y su recambio es un poquito más lento. El recambio es rápido cuando están activados. ¿Okay? Es una buena pregunta, por cierto. Tiene que estar activados. ¿Qué más, muchachos? Bueno, no te preocupes, es mi trabajo responder sus dudas. Lo dejo entonces, porque tengo que ir para el hospital y para que ustedes puedan hacer sus otras actividades. Entonces, cuídense y que estén ustedes muy bien. Chao, hasta luego. Chao, Ah, profe. Cuídese. Chao, profe. gracias. Buen día. Chao, 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 chao.